Detrás del brillo del cine, la televisión y el espectáculo, existen historias que pocas veces se cuentan. Trayectorias marcadas por el éxito, pero también por el olvido, la soledad y el abandono. Comencemos. Norma Mora fue una actriz mexicana que desarrolló su carrera principalmente en cine y televisión a partir de los años 60 en papeles secundarios y de carácter. Durante varios años, trabajó de manera constante dentro del medio artístico. Pero, como ocurrió con muchos intérpretes de su generación, con el paso del tiempo las oportunidades comenzaron a disminuir. Al quedar fuera de los elencos habituales y sin una red familiar sólida que la respaldara, su situación personal y económica se volvió cada vez más frágil. Ante esta realidad, Norma Mora ingresó a la casa del actor. Ahí pasó más de 2 décadas de su vida, acompañada por otros actores y bajo la atención del personal del lugar. Falleció el 11 de febrero de 2025, a los 81 años de edad, convirtiéndose en una de las residentes de más larga estadía en la casa del actor. Rogelio Guerra fue uno de los galanes más emblemáticos de la televisión mexicana, especialmente recordado por su trabajo en telenovelas clásicas que marcaron época. Alcanzó fama masiva en los años 70 con Los ricos también lloran, producción que lo convirtió en ídolo romántico dentro y fuera de México. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a presentarse conflictos laborales y legales que afectaron seriamente su estabilidad. Uno de los episodios más duros fue la demanda con TV Azteca, derivada de un contrato de exclusividad que, según el propio actor, no se cumplió. El litigio se prolongó durante años, y un juez determinó que todo ingreso generado con su nombre sería embargado, lo que prácticamente lo dejó sin recursos económicos. A este desgaste profesional se sumó el deterioro de su salud. En 2015, fue diagnosticado con Alzheimer, y poco después, sufrió un derrame que lo dejó sin poder caminar ni hablar con normalidad. Durante este periodo, fue recibido temporalmente en la casa del actor, pero su familia decidió retirarlo del lugar, inconforme con la atención, y continuó su cuidado fuera de la institución. Falleció el 28 de febrero de 2018, a los 81 años de edad, en la Ciudad de México. Esther Fernández. Figura clave del cine temprano de la época de oro. Su nombre suele asociarse a títulos emblemáticos del cine ranchero y a una carrera que, aunque tuvo altibajos, la volvió un rostro muy reconocido. Al no tener descendencia, Esther pasó sus últimos años en la casa del actor, donde fue cuidada y protegida. Falleció en la Ciudad de México el 21 de octubre de 1999 a causa de un infarto. Chilinski fue un comediante y actor del cine mexicano, cuyo nombre quedó ligado a los primeros años de la época de oro, especialmente en el terreno de la comedia popular. Inició su carrera artística en el ambiente teatral y de carpas, un semillero fundamental del humor mexicano, y logró incorporarse al cine en una etapa en la que el género cómico tenía enorme demanda. En sus inicios, trabajó muy de cerca con Mario Moreno Cantinflas, de quien además era cuñado, y formó parte del círculo que acompañó al célebre comediante en sus primeros pasos dentro del espectáculo. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron diferencias personales y profesionales que rompieron la relación laboral entre ambos. Tras esa separación, Chilinski intentó mantenerse vigente, formando una dupla cómica con Manolín, con quien realizó varias películas. Aunque tuvieron cierta presencia en cartelera, nunca lograron alcanzar el impacto ni la popularidad de otros binomios cómicos de la época, y poco a poco las oportunidades comenzaron a escasear. A medida que el cine mexicano entró en crisis y los gustos del público cambiaron, la carrera de Chilinski se fue apagando. En sus últimos años, ya enfermo y sin trabajo estable, ingresó a la casa del actor, donde encontró refugio tras haber quedado prácticamente olvidado por la industria y el público. Falleció en 1985 a los 74 años de edad, víctima de un enfisema pulmonar, enfermedad asociada al hábito prolongado de fumar. Rosita de Castilla fue una cantante y actriz mexicana que alcanzó gran popularidad durante la época de oro del cine y la música ranchera,
destacando tanto en escenarios como en películas. Su voz potente, su disciplina artística y su belleza la colocaron rápidamente entre las figuras más llamativas del espectáculo nacional. Durante sus años de mayor auge, trabajó junto a importantes artistas y se presentó con éxito en teatros y centros nocturnos, donde era considerada una intérprete taquillera y muy solicitada. A pesar de que se casó, tuvo hijos y posteriormente se divorció, pero con los años, la relación con su familia se fracturó. Finalmente quedó sola, sin redes de apoyo cercanas. En la vejez, ingresó a la casa del actor, donde pasó sus últimos años completamente alejada de los reflectores y del reconocimiento que alguna vez tuvo. Su familia no la visitaba desde hacía años. Falleció en 2022 a los 90 años de edad, y durante un tiempo, nadie acudió siquiera a reclamar su cuerpo. La Taravilla fue una actriz mexicana de comedia reconocida principalmente por su estilo vertiginoso al hablar, una característica que le dio su apodo artístico y la volvió fácilmente identificable para el público. Desarrolló su carrera en el cine y la televisión mexicana, participando en producciones populares donde destacó por su ritmo escénico, su vis cómica y su capacidad para sostener diálogos rápidos y enredados, un recurso muy apreciado en la comedia de mediados del siglo XX. Estuvo casada con el también comediante Pompín Iglesias durante más de 30 años, hasta la muerte de este en 2007, y aunque no tuvieron descendencia, crió a los dos hijos de Pompín como si fueran de ella. Con el paso de los años, las oportunidades laborales comenzaron a disminuir. En su etapa final, ingresó a la casa del actor, donde falleció en 2021 a los 74 años de edad. Tuntún, cuyo nombre real fue José René Ruiz Martínez, fue un actor y comediante mexicano que se hizo popular durante las décadas de 1950 y 1960, especialmente dentro del cine de comedia y del espectáculo ligero. Trabajó con figuras fundamentales de la comedia mexicana, entre ellas Germán Valdés Tintán. Fue quien le dio su primera oportunidad y con quien compartió pantalla en varias ocasiones, así como con Alfonso Sayas y otros actores. El declive de su carrera llegó cuando el cine mexicano comenzó a perder fuerza y las oportunidades se redujeron drásticamente para los actores de reparto. Tuntún contrajo matrimonio con una bailarina que terminó despojándolo de su fortuna, sin recursos y sin trabajo estable. Ingresó a la casa del actor, donde pasó sus últimos años. Ahí encontró refugio. Falleció en 1993, a los 60 años de edad, a causa de un infarto. Su muerte pasó casi desapercibida para el gran público, a pesar de haber sido un rostro familiar del cine de comedia durante décadas. Enrique Castillo fue un cantante chileno que alcanzó notoriedad como integrante de la agrupación Los Ángeles Negros, realizando presentaciones en distintos países de América Latina. Tras su salida del grupo, Enrique Castillo continuó trabajando de manera independiente, ofreciendo presentaciones privadas y eventos pequeños. Durante un tiempo logró sostenerse económicamente, pero su situación personal se complicó de forma drástica tras la muerte de su esposa, hecho que marcó, alejándose del trabajo y de la vida social. Sin familia cercana en México y siendo extranjero dentro del país, su situación se volvió cada vez más precaria. Durante un periodo, vivió prácticamente en la calle, dentro de una combi, situación que fue documentada posteriormente por medios de comunicación. Las imágenes y reportajes sobre su caso causaron conmoción, pues mostraban a un músico que había conocido la fama viviendo en condiciones de abandono. Tras la difusión de su historia, sus hermanos en Chile intervinieron y lograron llevárselo de regreso a su país de origen para brindarle apoyo. Sin embargo, su estado de salud ya estaba muy deteriorado. Enrique Castillo falleció en el año 2020, ya lejos de los escenarios y sin volver a recuperar la estabilidad que alguna vez tuvo. Andrea Palma fue una de las figuras fundacionales del cine mexicano y es considerada por muchos historiadores como la primera gran diva de la época de oro. Su irrupción en el cine marcó un antes y un después en la representación femenina en pantalla, al introducir personajes complejos
intensos y alejados del estereotipo sumiso que dominaba en los primeros años del cine sonoro. Alcanzó la fama en la década de 1930 con interpretaciones que dejaron huella, especialmente en La mujer del puerto, en 1934. A lo largo de su carrera, participó en más de 50 producciones cinematográficas, casi siempre en papeles protagónicos. A diferencia de muchas actrices de su generación, Andrea Palma se retiró del cine de manera consciente hacia finales de la década de 1960. Su alejamiento no se debió a la falta de trabajo, sino a una decisión personal de preservar su imagen y su legado artístico. Sin embargo, con el paso de los años, su salud comenzó a deteriorarse, especialmente a nivel neurológico. En su etapa final, ya no podía valerse por sí misma. Al no tener hijos que vieran por ella, ingresó a la casa del actor, donde recibió cuidados especializados. Allí pasó sus últimos años, prácticamente alejada del ojo público. Falleció en 1987 a los 84 años de edad. Ana Berta Lepe fue una de las mujeres más bellas y admiradas del México de los años 50. En 1953 se coronó Miss México, y ese mismo año obtuvo el cuarto lugar en Miss Universo, lo que la catapultó a la fama internacional. Aprovechó ese impulso para entrar al cine mexicano, donde participó en varias películas de la época de oro, casi siempre en papeles protagónicos o como figura central, destacando por su elegancia, presencia escénica y carisma natural. A pesar del reconocimiento y de haber sido un símbolo de belleza nacional, su carrera cinematográfica fue relativamente breve. Con el paso del tiempo, decidió alejarse voluntariamente del medio artístico, priorizando su vida personal y familiar. A diferencia de otras actrices de su generación, no buscó mantenerse en los reflectores ni regresar cuando las oportunidades disminuyeron. Sus últimos años los vivió alejada del espectáculo, sin homenajes constantes ni atención mediática. Su fallecimiento fue discreto y silencioso, lejos del brillo que alguna vez la rodeó. Murió el 24 de noviembre de 2020, a los 88 años, en la Ciudad de México. El caso de Ana Berta Lepe suele incluirse entre los artistas que terminaron en la soledad, no por abandono extremo, sino por el contraste entre la fama deslumbrante que tuvo en su juventud y el olvido público que acompañó su despedida, recordándonos lo efímero del aplauso y la fragilidad de la gloria artística. Narciso Busquets fue un actor mexicano de amplia trayectoria que trabajó durante décadas en cine, televisión y teatro, principalmente en papeles de carácter y reparto. Inició su carrera en los años 40 y se volvió un rostro constante del cine nacional, apareciendo en melodramas, comedias y cintas históricas, donde su presencia aportaba solidez y credibilidad a la narrativa. Aunque rara vez encabezó los carteles, fue un intérprete muy activo y confiable, habitual en producciones de la época de oro y en etapas posteriores. Con el paso del tiempo y los cambios en la industria, su trabajo se fue concentrando más en la televisión y en apariciones esporádicas. Como ocurrió con muchos actores de reparto de su generación, la visibilidad pública disminuyó a pesar de que su filmografía seguía creciendo. No protagonizó grandes escándalos ni mantuvo una vida mediática. Su carrera transcurrió de manera constante pero silenciosa. En sus últimos años, se mantuvo alejado de los reflectores y del interés de la prensa. Su final fue discreto, sin homenajes públicos de gran alcance ni atención mediática significativa. Narciso Busquets falleció el 8 de noviembre de 2001, a los 83 años de edad, en la Ciudad de México. Su muerte pasó casi inadvertida para el gran público, a pesar de haber participado en decenas de producciones que formaron parte del imaginario del cine y la televisión mexicana. Alma Rosa Aguirre fue una actriz del cine mexicano que trabajó con fuerza en los años 40 y 50, dentro del circuito de comedias y melodramas populares que hoy se asocian con la época de oro. Su nombre quedó ligado también por ser hermana de Elsa Aguirre, pero tuvo carrera propia en cine. En sus últimos años, dejó de aparecer en pantalla y desde el 2018 vivía en la casa del actor, abandonada por completo por su única hija.
Ahí mismo falleció el 27 de enero del 2025. Wanda Seux, nacida en Paraguay, fue una de las vedettes más emblemáticas del espectáculo mexicano durante las décadas de los 70 y 80. Llegó a México muy joven y rápidamente se convirtió en una figura central de la vida nocturna capitalina, destacando en cabarets, teatros de revista y cine de ficheras. Durante su etapa de mayor auge, vivió rodeada de lujos y frecuentó los círculos más exclusivos del poder y el espectáculo. Fue ampliamente conocida por sus relaciones con hombres influyentes de la época, lo que reforzó su fama y la mantuvo constantemente en el foco mediático. Con el paso del tiempo, Wanda Seux enfrentó dificultades económicas, problemas de salud y un progresivo aislamiento. Su vida se fue reduciendo a espacios cada vez más modestos, alejados del brillo que la había rodeado. Finalmente, sin una red familiar sólida y con la salud deteriorada, ingresó a la casa del actor, donde encontró refugio y atención durante sus últimos años. Falleció el 14 de septiembre de 2017, a los 72 años de edad, a causa de un infarto cerebral. Renata Flores, cuyo nombre real fue Marta Silvia Corona, fue una actriz mexicana que se especializó en papeles antagónicos, convirtiéndose en uno de los rostros más recordados de las telenovelas de su tiempo. Participó en producciones de gran éxito como Rosa Salvaje, Chispita, Vivan los niños y Rebelde, donde su presencia fuerte y su carácter en pantalla la hicieron muy identificable para el público. Sin embargo, como ocurrió con muchos actores de reparto y villanos clásicos, con el paso del tiempo, las oportunidades laborales comenzaron a disminuir. Su nombre fue quedando fuera de los elencos habituales, y su situación económica se volvió cada vez más precaria. Terminó viviendo en la calle, una situación que se prolongó por aproximadamente 3 años. Durante ese tiempo dormía dentro de un automóvil, acompañada únicamente por sus perros. Gracias a la intervención de colegas, Renata Flores fue rescatada y trasladada a la casa del actor, donde recibió atención médica y un lugar digno para vivir. Falleció en 2020, a los 74 años de edad, sin familia cercana que la acompañara en sus últimos momentos. Alma Delia Fuentes fue una actriz mexicana que alcanzó notoriedad desde muy joven dentro de la época de oro del cine mexicano. Debutó siendo prácticamente una adolescente y rápidamente llamó la atención por su fuerza interpretativa y su presencia dramática. Participó en películas fundamentales del cine nacional, entre ellas Los Olvidados, en 1950, dirigida por Luis Buñuel. También actuó en numerosas producciones, donde compartió créditos con figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Aguilar y Cantinflas, consolidándose como una actriz de carácter. Alma Delia se retiró del medio artístico relativamente joven, en parte por decisiones personales y familiares. Se casó y se alejó de los reflectores, pero ese retiro no estuvo acompañado de estabilidad emocional ni económica a largo plazo. Con el paso del tiempo, su salud mental se deterioró, lo que la llevó a vivir en condiciones de abandono. Pasó sus últimos años recluida en una antigua casona en Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, prácticamente aislada, rodeada de basura y sin atención médica constante. Vecinos eran quienes, en ocasiones, le llevaban comida. Su situación se convirtió en uno de los casos más crudos del abandono de figuras del espectáculo mexicano. Alma Delia Fuentes falleció el 7 de enero de 2016, a los 80 años de edad. Su muerte conmocionó a la opinión pública y reabrió el debate sobre el abandono de actores veteranos. Gracias de corazón por haber llegado hasta el final de esta segunda parte. Estas historias nos recuerdan que detrás de la fama, el aplauso y los reflectores, también existieron personas reales, con vidas complejas, momentos de gloria y finales que muchas veces no fueron justos. Si este video te conmovió o te hizo reflexionar, déjame en los comentarios si te gustaría que hagamos una tercera parte para seguir recordando a quienes formaron parte de nuestra historia cultural y no deberían ser olvidados. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si el contenido te gustó. Tu apoyo es fundamental para que este proyecto siga creciendo
y para que estas historias sigan siendo contadas. Nos vemos muy pronto en el próximo video, y te deseo de corazón unas felices fiestas, llenas de paz, memoria y reflexión.